¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Reciban un cordial saludo. Queremos decirles que estamos muy contentos, muy agradecidos, porque Dios nos sigue hablando en su palabra, nos sigue fortaleciendo, nos sigue dando palabras de ánimo. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por estos medios de comunicación en la internet, ya que en algunos otros países del mundo, como en China, como ejemplo, no dan permiso, no dan oportunidad de escuchar los mensajes de Jesucristo, están prohibidos. Así es que nosotros somos muy bendecidos y tenemos una responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y la responsabilidad de poner en práctica para que haya frutos en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos con Dios porque Él nos bendice a través de su palabra. Pero esa responsabilidad tiene que ser que compartamos el mensaje. A pesar de que estamos aislados, lo podemos compartir por medio de estas redes sociales. Así es que, qué bueno que estamos listos ya en nuestras casas en este dominguito. Así es que vamos a aprender la palabra de Dios. Quiero comenzar el día de hoy con un texto en la Biblia que es Romanos 8:28. Hemos estado hablando palabras que el Señor nos ha estado diciendo que hagamos, que estemos al pendiente, que confiemos en Él. Y esto es la fortaleza que Él nos da, su palabra. Dice Romanos 8:28 de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, aquí está hablando de gente que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice el texto, todas las cosas que pasan nos van a ayudar para un bien. Al principio no sabemos cómo es que nos ayudan todas las cosas, pero dice aquí, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una situación muy fuerte con esto de la pandemia. Es lo que se está predicando, es lo que Dios nos da a los pastores, a los predicadores, de que hablemos a la iglesia, que tengan confianza, que tengan esa seguridad en Cristo. Aparte de estar esperando que ya se quite todo esto, estamos lidiando, o la gente está lidiando con el temor. Hay un temor a enfermarse con esta situación del COVID-19, coronavirus. Hay ese temor de morir, ese temor de ser infectados y toda la familia. Pero ese temor viene también acompañado del temor de perder el trabajo, de no tener que comer y después morir de hambre. Eso es lo que se escucha. Mucha gente está hablando, está diciendo que si no morimos del virus, nos vamos a morir de hambre. Entonces es un rumor que se extiende, es otro virus que acompaña a este otro virus, y es el virus del temor. Es cierto que hay diferentes temores, hay fobias, está el temor del horror, pero hay diferentes temores, ¿no? O se denominan de diferentes maneras. Hay un temor que es muy natural, el que Dios ha puesto en nosotros, como el temor a una víbora. Para no ser nosotros picados es bueno tener ese temor, ¿verdad? Temor a las alturas hasta cierto punto, porque hay gente que tiene fobia a las alturas, a subirse a la azotea un poquito más arriba. Otros tienen temor a estar encerrados, a estar en lugares abiertos, temor a los payasos. Hay fobias muy raras, ¿no? Como el temor al agua o a bañarse, a la oscuridad. Y aunque usted no lo crea, hay temor hasta a la suegra. Son temores, algunos irracionales, algunos son comprensibles, pero en este caso el temor a morirse de hambre va más allá, ¿verdad?, de lo que Dios nos quiere mostrar, que seamos libres de ese temor, que Él está con nosotros, que no vivamos, ¿verdad?, con esa cadena de temor arrastrándola, que no nos dejemos dominar. Es cierto que la situación después de este tipo de crisis se pone difícil en lo económico. Es cierto, algunas personas pueden vivir, la gente que es rica, la gente que tiene dinero, pues puede vivir tal vez 10 años, ¿verdad? Los que son millonarios, los que son ricos, 10 años en una crisis, teniendo dinero, habiendo
que comer y todas estas cosas. Otros tal vez nada más pueden soportar 2 años porque tienen menos dinero, otros algunos meses, ¿verdad? Se van a tener que restringir, o tenemos que restringir algunos detalles que ya no va a ser fácil tener, pero la comida siempre va a estar ahí porque Dios lo ha prometido. Algunas otras personas que viven al día, que tienen que salir a trabajar para poder tener el sustento de cada día, lo van a vivir de diferente manera. Otros, de plano, literalmente, sí no van a tener que comer, como en los lugares de África, en estos lugares que ya desde hace mucho tiempo ya han vivido estas crisis de falta de alimento. Para ellos ya esto no es nuevo. Aquí en México hay lugares que son pobres, mucha gente que es muy pobre, ¿verdad? También en la India. Pero realmente Dios promete que va a estar con nosotros. Así es que la gente lo va a vivir, lo vamos a vivir de diferente manera, pero Dios tiene una palabra para la iglesia, para el mundo entero, que Él no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Ahora, cuando esto sucede, el diablo, él va a aprovechar que nuestra fe se desarme, que nuestra fe se venga hacia abajo. El diablo siempre está atacando. Él no tiene misericordia. Él no va a esperarse y decir, el mundo está afligido, ahorita no es tiempo para afligirlos. No, sino que Él va a atacar y va a ver la manera de esa fe que tenemos en el Señor. Va a hacer que se venga hacia abajo o que se desarme, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar al pendiente para aumentar nuestra fe. El tema que yo les quiero compartir el día de hoy el título es en tiempos de crisis, Jesús es el pan de vida. Así es que de aquí vamos a partir. Que no dejemos que el temor se apodere de nosotros con lo que se escucha, que estemos al pendiente, que estemos nosotros poniendo de nuestra parte, pero que realmente Dios nos va a bendecir. Dios habla de la pobreza, Dios habla de la crisis en la Biblia. Jesucristo no promete que seamos ricos y millonarios al seguirlo. Eso va a suceder en unas cuantas personas, porque el Evangelio trae prosperidad, es cierto, te empieza a ir bien, te empieza a ir mejor, pero Jesucristo no promete que seamos ricos y millonarios. Él sabe a quién le da cierta cantidad. Y la Biblia, como les decía, habla de crisis económicas, de pobreza, habla, y Dios nos fortalece. Ahora, Jesucristo dijo claramente, Jesús dijo, pobre siempre va a haber. Él lo dice en Mateo 26, versículo número 11. Dice, pobres siempre van a tener entre ustedes. Y aquí está lugares, como les comentaba, como África, como la India y lugares de México como ejemplo. Hay muchos lugares donde hay pobreza, en todo el mundo lo hay. Pero Jesucristo dice que siempre va a haber pobres, pero vamos a tener su palabra y vamos a tener su fortaleza. También la pobreza, ¿verdad? Está a causa de las guerras. Siempre que hay guerras, vienen momentos de crisis, viene la pobreza. Las pandemias, lo que estamos viviendo, después de que termina esto, vienen momentos difíciles, las epidemias y todas estas cosas. Pero algo que a mí me llama la atención, que el mismo Dios nos dice a nosotros, es que la pobreza viene más fácil a las personas cuando se ignora, se desconoce la palabra de Dios. Es decir, las guerras, las epidemias, los malos gobiernos, no todos los gobiernos, pero la mayoría de los gobiernos hacen que venga la crisis económica y con ello el hambre. Pero el ignorar la palabra de Dios, cuando una persona no conoce la Biblia, se sufre todavía más en estas crisis económicas. Toda la persona que no conoce a Dios, que desconoce la Escritura, va a tener crisis, no más en estos tiempos, toda su vida. Crisis en el matrimonio, crisis en el trabajo, con los hijos, con los vecinos, en la escuela, donde quiera hay crisis por desconocer la palabra de Dios. Fíjese lo que dice
un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas 4:6. Es un texto muy conocido y se los voy a leer. En este caso va a ser la palabra de Dios para todos. Dice así este texto en Oseas 4:6. Mi pueblo, dice Dios, mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Dice que cuando desconocemos la Biblia, que cuando ignoramos su palabra, pues no sabemos las promesas, no sabemos cómo salir de las crisis, no sabemos cómo ser bendecidos. Entonces, ese es un problema muy grande. Y Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, el que te puede ayudar. No lees la Biblia, vives en una ignorancia y no vas a saber cómo salir. La Biblia no es un libro para la buena suerte, tenerla en la casa, que tenga un poder por sí solo, no. La Biblia hay que leerla, ponerla en práctica para que haya la bendición que Dios nos quiere dar. Entonces, la Biblia misma tiene en sí más de 5,000 promesas escritas. La leemos, en ese momento empezamos a poner en práctica esas promesas que son condicionales. Es decir, Dios dice, si tú haces esto, yo hago esto. Si tú haces esto otro, yo te respondo. Si tú no haces esto, no vendrá a ti esta maldición. Si tú haces esto, vendrá a ti la bendición. Entonces, mucha gente ignora esto y no tiene las bendiciones de Dios porque hace a un lado la palabra de Dios. No sabe que este libro santo puede traernos mucha bendición. Y no solamente en esta crisis, sino en toda la vida. Así es que uno tiene que entender que en la palabra de Dios está el pan que necesitamos para salir de las crisis. El diablo siempre va a buscar la manera de que tú no leas la Biblia, de que no le entiendas, de que no tengas una a la mano, de que no bajes la aplicación ahora con los celulares, que ya es muy fácil tener una Biblia gratis. El diablo siempre busca la manera de que tú y yo estemos en ignorancia en la Biblia para no saber cómo salir de las crisis. Te van a hacer burla porque estás leyendo la Biblia, tus mejores amigos te van a criticar, te van a ofender. No todos, pero aquellos que menos esperaban lo van a hacer. Jesús dijo que aún los de su propia casa serán los enemigos de aquellos que quieren leer la Biblia. Tú no hagas caso, tú lee la Biblia porque vienen las promesas de Dios para pasar las crisis, para estar al pendiente. Si tú dices, no, yo no estoy pasando ninguna crisis, seguramente la vas a pasar. Entonces hay que estar leyendo con tiempo para que cuando venga la prueba podamos pasarla. Entonces, ahí está, la ignorancia de la palabra de Dios, pues nos hace pensar mal, nos hace culpar a Dios. Muchas personas que no conocen a Dios a través de la escritura de la Biblia, empiezan a juzgar a Dios. ¿Por qué pasan estas pandemias? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué estas guerras? ¿Por qué los niños mueren de hambre? Y no es así. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que los responsables somos nosotros. Dios todo el tiempo quiere ayudarnos a nosotros. Él todo el tiempo está dispuesto, todo el tiempo está buscando que nosotros estemos en paz con Él, que nosotros volteemos hacia Él. Él es nuestro Padre y quiere darnos lo mejor. Pero el ser humano nos hemos desviado. El ser humano lo hemos olvidado. Nada más en tiempos difíciles nos acordamos de Él. Hay un pasaje en la Biblia, vamos a ver varios pasajes, porque todo esto que estamos viendo es como un estudio para comer bastante Biblia. Por eso varios pasajes de la Escritura. En 2 de Crónicas 7:14 hay un pasaje que también nos ayudará mucho en esta predicación, en este mensaje. 2 de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, está hablando Dios y le dice a Salomón, le dice estas palabras: mira, Salomón, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si se ponen a orar, y si buscan mi rostro, y se arrepienten, o sea, se convierten de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este pasaje habla acerca de que cuando vengan las pestes a la tierra, si nos humillamos delante de Dios, le dijo Dios a Salomón, pero que sea de todo corazón, entonces Dios sana la tierra, sana el alma, sana el espíritu, sana nuestra forma de pensar, pero también sana físicamente a la humanidad. Entonces, Dios siempre está buscando la manera de que haya paz en el mundo. La gente, al no leer la Biblia, podemos decir que es Dios el culpable, que Él no está al pendiente de nosotros. Pero cuando nos humillamos, cuando reconocemos que nosotros solo no podemos, entonces Dios va a traer bendición, Dios va a traer sanidad. No va a haber que recurrir a otras cosas que a Él no le agradan. Vamos a tener que entender que Él tiene todo bajo control. Hay gente que lleva el mensaje de la palabra de Dios. Y Dios, a través de estas personas, predicadores, evangelistas, gente que te lee la Biblia, que te comparte, lo hace porque Dios los manda. Es un mandato ir y predicar el evangelio. Vuelvo a repetir, Dios siempre buscando que sus hijos, que la tierra, el mundo entero, los habitantes, siempre tengan lo mejor. Pero nosotros al ignorar el amor de Dios, lo culpamos a Él, y es el menos culpable. Él no tiene la culpa. Ahora, Dios siempre, Él se está moviendo. Yo quiero que ustedes sepan que a veces queremos ver a Dios que haga cosas muy fuertes, muy sobrenaturales, muy llenas de maravillas. Él lo puede hacer. Pero realmente, todos los días Él está haciendo cosas a favor de la humanidad, a favor de ti, de tu familia, de nuestros seres queridos, pero no lo vemos. Tanto es así que no damos gracias. De repente nos acordamos y damos gracias, pero Dios todo el tiempo está moviendo sus piezas, gente, recursos, situaciones, para que tú y yo seamos bendecidos. Por ejemplo, algunas personas han sido bendecidas en el área económica. Tenían que haber pagado, 30,000 pesos, 80,000 pesos, por una operación, o porque la esposa se alivió, se dio a luz. Y cuando hablaron en trabajo social, ¿verdad?, esa condonación se redujo. Si debías 30, debías 80, se redujo a 5,000, tenías que pagar 10,000, se redujo a 2,000. Ahí Dios moviendo las piezas para ser bendecidos. No nos dejará. Tenemos que entenderlo. Tú tenías que vender algo y tenías algo de muy buena calidad y lo querías vender bien. Dios te puso el cliente y lo vendiste bien. Porque Dios mueve las piezas para que tú y yo seamos bendecidos. Eso nos da seguridad de que Él no nos dejará, no nos desamparará. En tiempos de crisis Él será nuestro pan. Jesús es nuestro pan. También cuando pase esta crisis, porque creemos que va a pasar primeramente Dios, vamos a conseguir trabajo. Acuérdense que aquel amigo, ¿verdad?, te consiguió el trabajo en tal fábrica, tu taller, tu negocio, no había mucho que hacer, mucho trabajo, y de repente empezó a caer, porque es Dios el que lo va a hacer. O de repente tú tenías que conseguir el uniforme de tu hija, de tu hijo de la escuela, y alguien te lo vendió barato, o alguien te lo regaló. Esos pequeños detalles son los que Dios hace a favor de aquellos que lo buscan, de aquellos que lo aman, inclusive a veces aunque ni lo hagamos, porque Dios es bueno. Siempre Dios, aún a toda la humanidad, créanmelo, Dios le prometió a toda la gente que no le faltaría techo, no le faltaría un hogar, que no le faltaría alimento, que no le faltaría ropa. Y hasta la fecha Dios lo hace. Tenemos donde vivir, tenemos que comer, tenemos que vestirnos. Claro, hay personas que no tienen donde vivir, no tienen que comer, no tienen ropa. Pero ahorita les voy a explicar un poquito más adelante cuál es la razón. Pero de antemano, Dios siempre buscando la bendición para la gente. Él es bueno. Él no nos ha olvidado, que quede claro en nuestros corazones. ¿Cuál es el problema? El problema es que queremos ayuda a nuestra manera. Esto es muy importante entenderlo, porque hace rato les decía yo, Dios nos da la bendición de
de techo, ropa, comida, pero hay algunos lugares que no lo tienen. ¿Saben por qué? Porque a veces queremos las cosas a nuestra manera. Por ejemplo, hay gente que tiene otros dioses, otros ídolos, en la India, en África, inclusive en la Ciudad de México, en la República Mexicana, se confía más en otros dioses de chica, se confía más en deidades que son inventos de hombres. Entonces Dios dice, tú tienes libre albedrío, tú puedes pedirle a quien quieras, pero son dioses falsos que no existen, que los han inventado. Entonces dice Dios, adelante, tú con tu Dios, y mucha gente está sufriendo por tener otro tipo de dioses, ¿verdad? También hay gente que pone su confianza en el dinero y dice, ¿yo cuál Dios? Dios no existe, Dios es mentira, Dios no es real, y el dinero se convierte en un Dios. Ponen su confianza en el dinero. Cuando se termina el dinero, como en este caso, ¿no? Grandes ciudades, ¿verdad? Que ni con todo su dinero, pueden controlar esta situación del virus, porque no es el dinero, es Dios en quien tenemos que confiar, no en dioses, no en el dinero, no en nuestras fuerzas, porque así es, los jóvenes están confiando en sus fuerzas y tiene que ser en Dios. También hay gente que confía mucho en brujerías, fetichismos, ¿verdad? Se protegen con artes mágicas, con barridas, que el huevo, el pirul y todas estas cosas que Dios aborrece. Según Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice que Dios está en contra de la brujería y hechicería. La gente le llama brujería blanca, pero eso es mentira, no hay brujería blanca, toda es negra. La gente así le llama para poder excusarse y poder hacer estas prácticas, ¿verdad? Que la sábila para la buena suerte, para el negocio, ¿verdad? Que listones rojos y que este cuadro, que esta situación. Realmente, todo esto habla de una desconfianza en Dios. Hay gente inclusive también que quiere oración. Ok, dice, tú ora por mí, tú que conoces a Dios, ora por mí, pídele a Dios una oración, que Dios me ayude, que Dios me saque de esta crisis, que Dios me dé dinero, que me dé un trabajo, que pídele a Dios. Eso se llama manipulación. Sí podemos orar y pedir, sí podemos hacerlo, pero cuando lo hacemos así como que, a ver, pídele, que Dios me ayude, tú que estás más cerquitas, es una condición que no es correcta. Hay gente que dice, quiero la bendición, pero no quiere un cambio. Es decir, podemos orar, podemos pedir, pero si no dejamos los malos caminos, ¿de qué sirvió la oración? De nada. Entonces, es por eso que Dios le ponemos una barrera para que Él obre. Él hace muchas cosas a favor de la gente, siempre está moviendo sus piezas, siempre está bendiciendo porque es nuestro pan, Él es nuestra bendición, pero la gente busca otras alternativas que a Dios no le agradan. Inclusive hay por medio del WhatsApp las famosas cadenas. Mándale a 10 personas esta oración y vas a recibir la bendición. Dentro de tantos días vas a tener mucho trabajo. Imagínate nada más. Esas son supersticiones, cosas que Dios no aprueba, y tenemos que estar al pendiente en eso, que no es así como lo pensamos. Así es que, entonces, tenemos que estar confiando en Dios. No dejemos que el temor de que no va a haber trabajo, de que no va a haber que comer, de que nos vamos a morir, no dejemos que eso venga a nuestras vidas. Si va a venir una crisis, si va a estar difícil, Dios no nos dejará. Nos ha sacado de otras situaciones complicadas. Ya ha habido crisis como las del 95 y anteriores a esas, donde realmente se puso difícil y Dios nos ayudó. A todo el mundo, porque así es Dios. Siempre va a querer el bien para sus hijos, para la humanidad. Solamente es cuestión de confiar en Él, abrir los ojos y decirle: Señor, nos humillamos, reconocemos nuestra maldad y necesitamos volver a ti. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo enfrentar las crisis? Quiero darles algunos consejos antes de terminar. Quiero decirles, ¿verdad? Van a ser
5 consejos de cómo enfrentar la crisis, de cómo hacerle para dar una palabra a nuestros seres queridos, nosotros mismos, cómo le hacemos, ¿verdad? Porque seguramente va a venir momentos donde no va a haber trabajo, donde se va a batallar. ¿Qué tenemos que hacer? Vuelvo a repetirles, algunos lo van a enfrentar o lo vamos a enfrentar de diferente manera unos que otros. Unos con más dinero, otros con mucho dinero, otros con más o menos, otros con nada, otros de plano nada. Pero en la posición que estés, tenemos que guardar en nuestro corazón estos consejos para estar al pendiente. Y vuelvo a repetir, no solamente en esta crisis económica, sino en crisis matrimoniales, en crisis con los hijos, todo esto nos va a ayudar. Así es que vamos a ver estos 5 puntos. Número 1, primer texto bíblico, en Mateo 6:31. Mateo 6:31 es el primer texto que vamos a ver. Dice así, se los voy a leer. Este es igual la versión Palabra de Dios para Todos. Escojo esta Biblia porque viene muy clarita. Mateo 6:31. Así que no se preocupen, dice Jesús, ni digan tampoco, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? Versículo 32 dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo eso. O sea, Dios ya lo sabe, no hay que preocuparnos, no hay que andar afanados. Así que primero, aquí está la solución. Aquí está la solución. Así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagamos o que hagan. Y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Este es el primer consejo. Dios dice que no nos preocupemos por el día de mañana, vivamos hoy. No busquemos con afán esas cosas. Sí, tenemos que, de alguna manera tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar hasta donde se puede y se permita, pero no estar afanados, no estar angustiados, no estar preocupados del más allá cuando todavía ni siquiera viene. Aquí nos está diciendo Dios que primeramente busquemos, que no nos olvidemos en primer lugar de buscar su reino. Cuando dice su reino se refiere a las cosas de Dios, como el adorarlo, leer la Biblia, la oración, congregarnos, reunirnos, como en este caso ahorita en casa, ya cuando vengan los días de congregarnos en el edificio o en la congregación, en la iglesia como le llamamos, entonces ya vendrán esos días. Pero eso es buscar el reino de Dios, hablar de Jesucristo a otras personas. Si ahorita no lo podemos hacer, pues por medio de las redes sociales, mandar textos bíblicos, palabras de ánimo, ¿verdad? Imágenes con la palabra de Dios. Esto es buscar el reino de Dios. Y su justicia, o sea, hacer las cosas que a Él le agradan, tiene que ver con no robar, tiene que ver con no mentir, con amarnos los unos a los otros, ser amables y perdonarnos los unos a los otros. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué crees? Todas las cosas serán añadidas. No dejemos a Dios de lado. Ahora, por ejemplo, este punto es para gente que de alguna manera dice, es que no tengo que comer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero también quiero decirte que aunque estés pasando una crisis, aunque sea poquito que tú tengas, siémbralo. Aunque sea poquito, ayuda a otra persona. Si tienes, no sé, 1 kilito de frijoles, toma medio kilo y ofrécelo a otra persona. De esa manera es buscar el reino de Dios y su justicia. Busca a una persona que lo esté necesitando. Eso es sembrar y Dios te lo va a multiplicar. Aparte, los milagros suceden cuando compartimos el pan. En una ocasión Jesucristo, estando con mucha gente, los discípulos dijeron, son muchas personas, no tienen qué comer, despídelos Jesús. Jesús le dice a los discípulos, ustedes denles de comer.
Ellos dijeron, ¿de dónde? Entonces por ahí había un joven que tenía unos panes y unos pescaditos, unos cuantos. Y Jesús oró y entonces se los dio. Cuando ellos los repartieron, dice la Biblia que hasta sobró pan, sobraron peces, cestas llenas. ¿Dónde estuvo el secreto del milagro? Cuando empezaron a repartir toda la gente. Eran más de 5,000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos repartían, seguía el milagro y se seguía multiplicando. ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos dice, no, aquí quédate con esto, ya no le des más allá? Ahí se termina el milagro. Entonces, este es el primer consejo. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Consejo número 2. Otro texto bíblico, Mateo 4:1. Dice así, se los voy a leer. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Acuérdese de la tentación, que fuera tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante 40 días y 40 noches y tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, diles a estas piedras que se vuelvan en pan. Cheque bien esa crisis que estaba pasando Jesús. Pero Jesús le respondió, escrito está, o en la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el segundo consejo. El segundo consejo es pon tu mirada en el pan espiritual. Es decir, ya le pedimos a Dios, ya hicimos, buscamos su reino y su justicia, Dios te va a suplir, pero no dejemos de poner la mirada en el pan espiritual, en las palabras de Jesús. Él es el pan de vida. Todo lo que Él dice es pan espiritual. Déjame explicártelo. ¿De qué sirve tener pan físico, pan material, tener el refrigerador lleno si no tenemos el pan espiritual? No tenemos la paz, la tranquilidad de nuestras vidas. Hay familias que tienen mucho que comer, tienen mucha riqueza y viven como perros y gatos. Sus familias están desunidas. Entonces, qué importante es, claro, tener la comida física, pero tener el pan espiritual, poner la mirada en esto, en las palabras de Jesús. En estos tiempos de crisis, decirle, Señor, yo quiero seguir alimentándome de tu palabra, porque son las que nos dan fe, las que nos sostienen, las que nos dan fuerzas en los tiempos de crisis. Una persona que se desespera, una persona que empieza a tener ese temor, es porque ha dejado el pan espiritual. Porque dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la Biblia. La palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Hay muchas promesas. Hace rato les comentaba que hay más de 5,000 promesas en la Biblia. Y muchas personas no las conocen. Otras sí las han leído y las atesoran. Yo les voy a mencionar algunas a ustedes. Y las vamos a tener aquí en la pantalla así rapidito, para que ustedes las tomen, las abracen y digan, este es el pan que yo voy a tomar y de aquí voy a vivir, y esta promesa va a ser para mí en estos tiempos de crisis. Algunos las van a recordar porque ya se las saben, algunos son nuevas para ustedes, pero fíjense el pan de Dios. Unas cuantas que yo seleccioné para que ustedes las lean con más tiempo y puedan comer el pan espiritual. Mateo 6:33, lo acabamos de leer, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Si nosotros buscamos comer este pan, de buscar su reino, Dios te va a añadir. Esa es una promesa. Busca el reino de Dios y no te va a faltar alimento, un hogar o techo y ropa. Eso es lo que dice. También dice en Josué 1:8, dice que no nos apartemos de la Biblia, que la obedezcamos, que de día y de noche la meditemos. Eso es lo que dice Josué 1:8. Y que entonces nosotros, si las ponemos en práctica, Él hará prosperar todo lo que hagamos. Chécate bien, todo negocio será prosperado si obedecemos la Biblia, si no nos apartamos de este libro de la palabra de Dios. También hay otra promesa que dice, yo estaré contigo hasta el fin.
Esto viene en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Pero si tú lees el contexto, dice que tenemos que predicar la Biblia. Si leemos la Biblia a otras personas, la compartimos, este pan espiritual, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. No nos dejará y no nos desamparará. También hay un pasaje en el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me conducirá sobre aguas de reposo, me alimentará. Cuando ande por el camino peligroso, Él me va a proteger. Salmo 23. Pero si nosotros somos parte de su rebaño, no nomás es de leer. Hay mucha gente que lee el Salmo 23 y dice, ya lo leí, y ya lo leí en la noche, pero no se congrega, no va a la iglesia. No se trata nomás de leer, sino de poner en práctica. Acuérdense, son promesas con una condición y se cumplen. Busca el reino de Dios y su justicia y será añadido. También poner en práctica la palabra como Josué 1:8, Mateo 28:20, predicar la palabra y ser del rebaño, el Salmo 23. El Salmo 91, que es un salmo de protección, es un salmo que cuando lo lees, dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo, o sea, el que obedece a Dios, el que le dice a Jesús, yo quiero que tú me protejas, quiero obedecer tu palabra. Eso es meterse bajo la protección de Dios. Dice que podrán venir pestes, tribulaciones, persecución, podrán morir unos a un lado, otros a otro lado. Vendrán los enemigos, la gente malvada, mas a nosotros no llegará. Porque Dios estará con nosotros siempre y cuando nos sometamos bajo su sombra, bajo su protección. Hay un texto, más bien un salmo, el Salmo 37:5, que dice el rey David, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué dice? No he visto persona que haga bien las cosas, que sea recto, que sea justo, que practique la justicia, que Dios lo desampare, dice el rey David. Tampoco sus hijos van a mendigar pan. Y el rey David es un texto hermoso. Joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto quiere decir que hay que practicar la justicia siendo dadivosos con los demás. Entonces, aquí tengo estos dos pasajes. Número 1, buscar el reino de Dios y su justicia. Número 1. Número 2, comer el pan de Dios, su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El número 3, pregúntale a Dios, preguntémosle a Dios, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta crisis en mi vida? Vuelvo a repetir, no solamente la que se avecine, sino la que estás pasando o la que pasó. ¿Cuál fue el propósito? La que venga. ¿Cuál es el propósito, Dios, de esta crisis con mi familia? ¿Qué es lo que está pasando con mi trabajo, con mi patrón? ¿Qué pasa, verdad, con mis hijos? Con este automóvil que se me descompuso, no ha querido quedar bien. Bueno, muchas veces las pruebas, las crisis, dice Dios, son para ver qué es lo que hay en tu corazón. Has sido bendecido. La humanidad estábamos olvidando a Dios. Si se dan cuenta, la gente estaba viviendo lejos de Dios. Ahora se valora a Dios, la gente clama más a Dios. Ese es el propósito del quebranto. El propósito de lo que está pasando, ese plan de Dios, es que venga la gente hacia Él. No es que Él mande las situaciones, Él está aprovechando y tiene un plan. Y entonces la gente reaccionamos o bien o reaccionamos mal. Tenemos que decir como el apóstol San Pablo, ¿verdad? Sé vivir humildemente cuando no hay y sé vivir en abundancia. Hay que aprender a vivir cuando hay y cuando no hay. También muchas veces el plan de Dios en medio de estas pruebas, de estas crisis, es porque no somos buenos administradores, malgastamos el dinero, no sabemos cómo llevar bien las cuentas, y entonces hasta que no viene una crisis empezamos a ver en qué estamos fallando. También las adicciones. ¿Saben ustedes que muchas personas se quejan y se están quejando
que vamos a morir de hambre, que el gobierno y que qué está pasando, que no piensan. Pero muchas de esas personas, no todas, pero la gran mayoría, les gustan los vicios, tienen adicciones, la caguama, tienen las adicciones del cigarro, de la cocaína. Si ahorraran durante tanto tiempo todo eso que desperdician, hubiera dinero para los tiempos de crisis. Pero no les puedes decir porque se ofenden. Por eso les decía hace rato, la gente quiere la ayuda de Dios a su manera. La gente de Dios dice, nomás no te metas con mi único vicio que tengo, el del resistol. Así dice la gente, hasta la risa, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? El plan de Dios, hay que preguntarle, ¿cuál es tu plan? Ya lo entendí, Señor. Que sea una persona mejor administrada, que tenga reacciones sin exaltarme, sin enojarme, y que deje estos vicios. Ya entendí, ese es tu plan, ese es lo que tienes para mi vida. Algún pecado que esté escondido y poder depender de él. Ese es el plan de Dios, que nosotros podamos entenderlo. Número 4. Vamos a entender el punto número 4. En Filipenses 2:4 dice de esta manera, Filipenses 2:4. Nadie busque el bien solo para sí mismo. Esta es Biblia, lenguaje sencillo. Fíjate bien, nadie busque el bien solo para sí mismo. O sea, no te centres en ti mismo, sino para todos. Hay que buscar el bien no nomás para ti, sino para todos. No hay que ser egoístas. No eres el único que está pasando una crisis. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Entonces este es el cuarto consejo para cuando vengan las crisis, que estemos pasando en crisis. No centrarnos en nosotros mismos, entender que hay mucha gente que está pasando aún mayores crisis, dificultades, y que hay que estar al pendiente, hay que orar también. No te sientes, no te encierres en ti misma, en ti mismo. Hay que abrir los ojos y ver que todo el mundo pasa dificultades o pasamos dificultades. También es importante cuando estamos hablando de que tenemos que ver por los demás, porque este es el punto de este pasaje. Nadie busca el bien solo para sí mismo, Filipenses 2:4. O sea, hay que buscar también ayudar a los demás. Entonces, tenemos que orar y decirle a Dios, Dios mío, dime a quién puedo ayudar. Yo tengo la posibilidad, todos hasta a nuestro nivel de posibilidad, ¿verdad? Pero tú te pones a orar, nos ponemos a orar, Señor, dime a quién ayudo. Normalmente Dios dice, mira, aquí hay viejitos, gente de la tercera edad, hay gente discapacitada, y Dios nos manda, y entonces le damos una ofrenda, despensa, a veces puede ser hasta dinero, con lo que podamos, cada quien a su capacidad. Pero sí tenemos que estar muy al pendiente, porque si nada más al que nos pide y nos dice, tú ni me ayudas, deberías que ayudarme, uno tiene que decir, Señor, muéstrame a quién. Y entonces uno dice, bueno, pero tiene familia, tiene quien le puede ayudar, tiene esta entradita, tiene gente que le puede dar esta bendición. No, a los que de plano no tienen hay que ayudar, porque siempre hay gente abusiva, que se ha acostumbrado a vivir de pedir y de pedir. Tú no le vas a dar a un borrachito, ¿verdad? No, se acerca y deme para mi caguama. Pues no, ¿verdad? Tenemos que tener sabiduría y pedirle a Dios, Señor, ¿a quién? Entonces hay que ver por los demás, no encerrarnos en nosotros mismos. Nosotros, cuando ayudamos a la gente o que ayudemos a la gente, tenemos que darles el pescado, como se dice, pero también hay que enseñarles a pescar. Tenemos que decirles, esto te lo da Jesucristo, no soy yo, Dios te lo da. A mí me dijo que te lo diera, poco, mucho, pero necesitas buscar la palabra de Dios, necesitas buscar más, porque no todo el tiempo se te va a dar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Entonces, tenemos el punto número 4. Número 5, ya estamos para terminar. Habacuc 3:17 dice así, de esta manera: aunque la higuera no dé renuevos, o sea, que no dé higos, ni haya frutos en las vides, la uva, aunque falle la cosecha del olivo,
y los campos no produzcan alimentos. Fíjate bien, aunque no haya estas cosas, aunque en el aprisco no haya ovejas, o sea, en el corral ya no hay borregos, se acabaron todos, ni ganado alguno en los establos, aún así, aunque no haya nada en el refrigerador, que no tengamos nada, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Esto es bien importante, hermanos, que no nos robe el diablo la alegría y el gozo. Tenemos muchas razones para estar contentos, muchas razones. Aunque no hubiera nada, el plan de Dios es perfecto, no nos dejará, no nos desamparará, Él estará con nosotros. Siempre, siempre hay que estar alegres, contentos. El diablo quiere robarnos el gozo y la alegría. No dejemos que eso suceda. Vuelvo a repetirlo, tenemos muchas razones para estar con gozo. Los verdaderos adoradores, los verdaderos cristianos son los que en medio de la prueba se ponen gozosos, sabiendo que tenemos un Dios que nos va a suplir lo necesario. Tal vez no vas a tener para el internet, no vas a tener para meterle a tu celular tarjeta, no vamos a tener para las pizzas, para los tacos, para el refresco. Oye, pero vas a tener a tu familia, vas a tener ahí a Dios cerca de ti. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos al Señor, lo tenemos realmente todo. Que no se nos olvide, que no nos quite el gozo el enemigo. Es muy importante estar preparados para los tiempos de crisis. En una ocasión, escuché un testimonio que me gustó mucho y se los voy a comentar ya para terminar. Cuentan de un hombre millonario, muy rico, muy rico, que le gustaba a él coleccionar cuadros de pinturas de artistas, cuadros muy carísimos, como Leonardo da Vinci, como Rembrandt, estos grandes pintores que dibujaron los cuadros, ¿verdad? Obras de arte muy caras, y las coleccionaba. Llegó a coleccionar 40, 50, un hombre de mucho dinero. Tenía a su esposa, tenía a su hijo pequeño. Muere la esposa, queda viudo. Él se pone triste. Pasa el tiempo, su hijo crece y el gobierno lo pide para el ejército. Va a la guerra el muchacho, y en la guerra, en la batalla, muere el muchacho. Lo sabe el papá, su corazón se quebranta y dicen que no se alcanzó a recuperar. Con el tiempo, en un diciembre, cuentan que llegó a la puerta, estando él solo porque no tenía parientes, estaba solo, totalmente solo. Tocaron la puerta y llegó un militar y habló con él y le dijo: yo fui amigo de su hijo en la guerra. Fíjese que yo, aparte de todo, soy pintor y pinté a su hijo. Lo pinté, ¿verdad?, con mi talento. No soy muy bueno, soy amateur. Y dicho y hecho, el hombre vio el cuadro de su hijo, era una pintura muy sencilla, pero se puso tan contento y le dijo que lo había pintado en esos días de la guerra. Y se lo dio al padre. El padre lo puso ahí muy contento en su casa junto con los demás cuadros carísimos. Y llegó el momento donde este hombre rico muere. Pusieron a la venta, ¿verdad?, todos los cuadros en la subasta. Esto fue en Estados Unidos. Y el subastador, la persona encargada, ve el testamento, y entonces dice ahí que el primer cuadro que iban a subastar era el del hijo, el de muy baja calidad. Y entonces él dice: ¿quién da $15? Nadie dijo nada, porque nadie quería algo sencillo, todos querían los de más de $1 millón, carísimos. Hubo una persona que levantó la mano y dijo: yo lo quiero porque un hombre de 80 años más o menos, yo lo quiero porque yo fui el jardinero de esta familia, conocí al Señor, fue mi patrón, conocí a la señora, supe cuando murió, la vi, a su hijo supe cuando murió en la guerra. Yo quiero esto por recuerdo, lo quiero conservar. Yo fui el jardinero de ellos muchos años. Y entonces se lo dieron y los demás no lo querían, el cuadro. En ese momento el de las subastas dijo, siguió leyendo y dijo: se acabó la subasta, ya no más. La gente empezó a decir:
pero ¿cómo? Los demás cuadros, venimos por eso, queremos los cuadros. Entonces el subastador dijo, sí, pero estoy leyendo aquí que la voluntad del hombre rico decía que al primero que comprara el cuadro de su hijo, que fue el primero que se puso en venta, se le iban a dar todos los cuadros demás, iban a ir incluidos en el paquete. Así es que se acabó. Todos los demás, todos esos cuadros son para este hombre. ¿Cuál es el punto? Teniendo el cuadro del hijo, lo tenía todo lo demás. Así nosotros, teniendo a Cristo, tienes todas las bendiciones. Es muy importante entenderlo, que no nos robe el gozo y la alegría el diablo. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Imagínate no tener a Cristo y sufrir estas pandemias, sufrir estas crisis. Por eso regocíjate. Si tienes a Cristo como el pan de tu vida, lo tenemos todo. Este es el mensaje del día de hoy. Mi nombre es Juan Antonio Mendoza. Dios los bendiga.